todo tiene algo que contar. Llegas a tu computadora, página en blanco, como yo cuando estaba escribiendo estas líneas. ¿De qué escribo? ¿Por qué debo ser yo quien rompa esta monotonía casi zen de mi procesador de texto? Y es que si hasta a los dioses les costó trabajo crear el mundo, ¿cómo quieren que una humanita chiquita como yo invente algo que además sea del gusto del público? No sé ustedes, pero a veces neta no puedo. Y creo que Tamara Malano es la persona correcta para explicarnos algo sobre todos los procesos creativos, porque la verdad no tengo ni idea. Bienvenidas, bienvenidos, y aquí también se dice bienvenides a este episodio de Escucho Borroso, el podcast, donde todo tiene algo que contar. ¿Cómo están, queridos compañeros, compañeras? Como pueden ver las personas que nos están viendo directamente en la pantalla, tenemos una personita muy especial el día de hoy, compañera estandopera, teatrera, directora, productora, y no es proctóloga. No, por las dudas lo vamos aclarando, para la tranquilidad de la gente del otro lado. No era opción en mi vida ser proctóloga. Ni la mía ni la de mi familia paterna, claro que no. Para me encantaría. Nada. Y de todos los apellidos, nada más te tocó el de tu papá. Exacto, porque podría haber tenido opción de madre, pero dijeron, no, ¿para qué? ¿Para qué? No, ahí déjale. Bueno, muchas gracias por considerarme para platicar con ustedes. Un gusto tenerles en este momento del tiempo y espacio. Dan, Some, ¿cómo se encuentran los cuatro? Nos encontramos en la ciudad de Guadalajara. No es un buen día para estar haciendo otras cosas, pero nos pusimos a platicar. Dan, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Sí, pues todo tranqui en lo que cabe. Ahora sí que íbamos a hablar del terror de la página en blanco, pero creo que este día pone las cosas en perspectiva, ¿no? Entonces, el color de rojo, dicen por ahí. Entonces, pero todo tranqui en lo que cabe. Ome, ¿tú cómo andas? Todo bien, igual, dándome cuenta de que pues mañana pues, tengo día técnicamente libre porque pues se cancelaron clases debido a ciertos problemitas que no vamos a mencionar para no desmonetizar este canal que ni siquiera está monetizando, pero pues muchísimas gracias por la invitación y pues Tamara, que también estés con nosotros aquí en este episodio. Me encanta. Igual Ome tiene visión a futuro, entonces dice, tal vez no ahora, pero quién sabe. ¿Quién sabe? No, sí está bien. Esperemos. Exactamente. Cuéntanos un poquito de qué haces y por qué te invitamos específicamente a ti para este episodio en particular. Bueno, no sé para qué me invitaron, no, mentira. No, y es que creo que también lo personal que estoy haciendo ahora, vamos por partes a responder un poco las preguntas. ¿Qué es lo que hago? Bueno, sí, me dedico a la actuación primeramente o como materia central, pero la actuación me ha llevado a infinitos lugares, siempre muy desconocidos para mí, pero que siempre acepto, como por ejemplo esto de el estandopera, que puede aparecer en mi vida en un momento, ¿no? También, además de ser teatrera, estoy trabajando como conductora de televisión, después como maestra de actuación, y sí, escribo, produzco, y creo que también es un poco porque la misma vida del artista te lleva a que de alguna manera le tenés que sacar el varo, y a veces no hay tanta posibilidad para decir, bueno, le puedo pagar a alguien que escriba, le puedo pagar a alguien para que produzca. Entonces digo, bueno, voy empezando primeramente por lo que quiero hacer, pero también porque de alguna manera también estoy experimentando qué otras cosas puedo hacer, porque es que es un poquito complejo y a la vez siento que también forma parte de lo que somos, y lo encuentro mucho en el trabajo que tengo ahora como conductora de televisión de lunes a viernes, que recibo por lo menos a 3 personas para platicar al día. Entonces, y muchos son artistas plásticos, músicas, actores, actrices, dirección, o sea, danza, o sea, hay muchísima diversidad. Entonces me encuentro siempre preguntándoles por el proceso creativo, justamente, cómo les encuentra cada quien. En lo personal, yo soy de las primeras que
dice que tenemos que tener herramientas de disciplina para que cuando no hay inspiración, poder abordar esas herramientas para tener una salida como un hilo para irnos por ese lado. Entonces creo que muchos conceptos o cosas que a mí me gustaría de las que se hablaran, desde, no sé, la migración, la amistad, pueden ser, por ejemplo, mis puntapié para después desarrollar con disciplina lo que yo quiera contar. Puede ser a través del humor con el stand-up o con obras de teatro, o en el caso de mi unipersonal en lo particular, yo no tenía como un orden específico de las rutinas porque siempre me pasaba hablando de cosas distintas hasta que encontré que el hilo conductor era la experiencia misma de mi vida. Y entonces pude como encontrar ese hilo conductor de poder decir, bueno, puedo escribir esto porque, ay, bebecito, aparece, es el cuarto conductor de la cabecera, digamos. Es el que viene a amenizar un poquito la plática también. Me encanta. Es la parte blanca de mi ser. Es la parte blanca privilegiada, porque eso también. Porque aparte tiene ojos de color el gatito aquel. Exacto. Pero bueno, o sea, un poco como con esto también de lo que hablo de la experiencia, o sea, en cuestión de experimentar y disciplina, es un poco porque suelo ser muy inquieta y me gustan mucho como descubrir o saber qué cosas pasan del otro lado. Si me voy un poco más para atrás, cuando yo era muy chica jugaba en mi casa a ser conductora de televisión y armaba mi propio programa. Entonces como que para mí eso es un juego cuando yo estoy en el canal. Después está toda la parte godín donde hay que hacer notas, hay que redactar, y capaz que hay que redactar de cosas que ni te gustan, porque no, bueno, o que no te gustan o que tal vez tienen ciertas formalidades que yo no escribiría de esa manera. Y entonces aprovecho al lado de que tengo de, bueno, pero puedo escribir de aquello que sí me gustaría hablar. Y ahí es donde aprovecho para escribir rutinas, sketches de humor o obra de teatro. Que para las personas que escucharon lo que dijo Tamara, que desea, que dijo que tiene un unipersonal que para esto se llama ¿Soy un bardo? Un bardo. Uh-huh. Un bardo básicamente es un monólogo donde ella combina stand-up con un poco de teatro. Sí. Que creo que una de las cosas más importantes que a mí me llamó la atención que acabas de decir es como la parte de la migración, o sea, cómo el proceso creativo muchas veces nos llevamos por nuestro propio contexto, ¿no? Nosotros somos 3 mexicanos y cómo se contrapone el proceso creativo de una persona argentina con diferente contexto y sobre todo de dónde vienes tú, ¿no? O me está poniendo una cara de que no sé si te estoy entendiendo en este momento, pero creo que mucho. ¿No? Tengo una duda. ¿Es bardo europeo o bardo argentino? Es todo. Okay. Es bardo, sí. Soy un bardo. Okay, tiene que ver con sí, es que cuando empecé, o sea, todo empezó porque la palabra bardo en Argentina significa quilombo, bueno, como algo que no está acomodado, digamos. Que desmadre, decimos. Desmadre, claro. No sabía si decirlo, ¿no? Por YouTube. Y yo, no, desmadre está bien, desmadre está bien. Creo que quilombo es la que se puede funar. Y de hecho dije, ay, la cagué, pero bueno. No pasa nada. Eso sí se... no. Censúrenla. Ahí está, ya. Lo bueno es que va a tener un poquito de edición. Pero bueno, con la palabra bardo, en específico, el puntapié o lo pensé más que nada por esto de que algo está desacomodado y que entonces como que la gente cuando iba a ver el show se iba a dar cuenta que iban a pasar como muchas cosas. Mi lado de presentación, como quién soy, que tiene que ver después mi lado de la migración, pero mi lado del feminismo, pero también que pienso en la maternidad, pero también cómo soy como persona laboral, de todo lo que me ha pasado, como de todos los trabajos que he pasado. Y por cerrar, dije, también yo quiero actuar, pero también yo trabajaba en radio, entonces yo dije, pero quiero hacer radioteatro. Entonces me saqué las ganas de hacer todo lo que quería. Por eso también el show es bastante extenso, tiene 2 horas, pero es muy fluido para romper muchos, por ejemplo, que la gente mientras que está escuchando un audio se puede ir a comprar una chela, o sea, como que está pensado para que sea muy ligero. Cuando empiezo, obviamente, como actriz, sé que bardo se le dice a aquel poeta que cuenta cuentos y narra, y me encontré que yo también soy eso, en esa posición. Y después otra amiga me preguntó, porque ella
tiene mucha conexión con el budismo, y el budismo, el bardo es estar como en ese proceso de cuando estás como por elevarte o que no se sabe, o sea, lo estoy explicando medio mal, una disculpa para la gente que sí le sabe a esto, pero lo que yo me trataba de explicar era como que es un estado, es un estadio en el que estás viendo qué rollo. Entonces dije, wow, o sea, también ha sido como un poco bardo el proceso, porque era entender mi estadio, en entender qué también me pasa o qué soy. Después aparecieron como otros significados que se me hicieron muy bonitos, pero yo lo busqué por el lado desde la Argentina, que conectaba con el lado teatrero, más que con el europeo, porque el europeo no tengo nada, nomás el apellido y ni sé quién es mi tatarabuelo. Ahí le mandamos un saludo. Donde quiera que esté ese señor. Claro, ajá, exacto. Pero bueno, Peus, me habías preguntado algo antes como que se me fue. Queda de todo, porque también a mí se me fue. Pequeño dance. Creo que le habías preguntado del proceso creativo, pero de cómo era el proceso creativo, digamos, a la hora de enfrentarte a algo nuevo, por ejemplo. Sí, Okay. sí, en esa parte, por ejemplo, estamos hablando del proceso creativo dentro de México, en este caso, que es donde estás residiendo actualmente. ¿Cómo le haces tú también? Incluso nos estás explicando el significado de bardo. Bardo para ti. ¿Quién es Tamara siendo un bardo como tal? Pero ¿cómo logras más? O sea, sí, con prueba y error, pero ¿cómo logras que una comunidad completamente diferente a la tuya, sí, somos latinos, lo que sea, pero es completamente diferente a la tuya, llegue a entenderte esa parte? Si nos, Claro. estabas explicando como esta soy yo como feminista, esta soy yo como persona que no quiere ser maternal, esta soy yo como estandopera, esta soy yo como actriz, pero ¿cómo logras que ese lenguaje sea literalmente legible para la gente que te está viendo? Claro, sí. Bueno, eso fue interesante porque o sea, tendría que compartirles también un pedacito como de historia en cuestiones de cómo lo viví a mí en la llegada a Guadalajara, México. Uh-huh. Yo cuando apenas llego fue previo a la pandemia, y entonces mi planteamiento de decir, bueno, voy a probar suerte o quiero estar en esta sociedad, quiero conocer. Yo ya venía desde Argentina estudiando a Guadalajara, como ciudad, como qué comen, dónde hay que ir, o sea, como que yo había hecho mucho esa investigación. De México primero, después qué estado era bueno para vivir. Mérida, por ejemplo, era uno de los que estaba creciendo y que el clima y todo. Después me dijeron que hacía mucho calor, entonces dije, bueno, no sé si sea bueno, ¿no? Como que hice una investigación para no caer en Ciudad de México, porque venía de Buenos Aires, que es una locura. Entonces, de la furia, otra furia, dije, bueno, no, pará, vamos moderando, porque no es lo mismo una furia que uno conoce, que es la de Buenos Aires, con la furia de Ciudad de México, que es un país que uno no conoce. Un productor artístico amigo de mis amigos como que nos recomendó Guadalajara porque era una ciudad como muy cultural, donde el clima estaba bueno, la comida, como que dijo que la gente te recibe bien. Entonces fue bueno, hay que probar suerte ahí primero y después si no hay que moverse. Entonces yo ya venía con un estudio previo de la ciudad, que eso me parece que para cualquier extranjero o extranjera que quiera conocer la cultura, debería de prepararse mucho antes y no llegar y toparse como de frente con cualquier persona, porque también yo sabía perfectamente que el argentino no cae bien afuera del país, y yo también hice como mi pequeño estudio de mercado, si se quiere, de por qué un argentino cae bien en su país, pero fuera de su país no. Y yo he sacado mis propias conclusiones, que muchas tienen que ver porque al argentino porteño, que es el que suele viajar mucho más, le encanta dar cátedra y de explicarte cómo tienes que hacer las cosas. Sí, yo estoy generalizando. De hecho, no tengo amigos argentinos porque, bueno, un poco mal me cae. No, le voy a hacer, perdón por interrumpirte en tu bella explicación, pero yo me acuerdo perfectamente que cuando yo te conocí a ti, lo primero que te dije fue, güey, yo conozco argentinos de Playa del Carmen y no,
O sea, me hartaban, y tú lo primero que me dijiste, no, pues sí, es que todos somos así, somos unos ridículos, y yo sí. Te dio cátedra acerca de lo que era Yo creo que estuviste así, yo creo que dijiste, esto me vuelve a decir algo y te lo juro. No, para mí fue un verdadero, sí, claro, no, es que además hay algo es que, ay, no, uno conoce mucho a su gente también. Sí, claro. Que el hecho de que se vayan al Caribe es porque las playas de Argentina no están buenas. Entonces, claro, se van al lugar más tropical, ¿viste? No quieren conocer la cultura del país, ¿me explico? No se van a ir a un pueblo a conocer, a comer al mercado, a meterse directamente con la cultura local. Se van directamente a lo que ven por Instagram. Que Sí, está claro. bien, o sea, lo entiendo. Si te vas a ir, o sea, ¿quién soy yo también para juzgar a dónde te tenés que ir a vivir o no? Por supuesto que la persona quiere irse al medio del Caribe y tiene toda la lana para hacerlo. Andá y viví en un bar y viví ahí mirando el Caribe. Yo también quisiera morirme mirando el mar y la verdad es que no tengo problema con eso. Lo que pasa es que yo estaba buscando otra cosa que no tenía que ver geográficamente con meter los pies en el mar Caribe. Venía con una vocación. Yo tenía planes, o mis planes siempre fueron nutrir mi carrera como actriz y como artista. Y después iba a llegar el viaje a Cancún, si se quiere, pero aún así he viajado mucho por México y no conozco Cancún, ni Tulum, ni Playa del Carmen, o sea, creo que lo más cerquita que he estado fue en Puerto Progreso. Yo, ¿cómo no? Me atendiste, ¿no? En Playa Era una hermana mía perdida. Es que son todos iguales, los artistas. Todos son iguales. Continúa. Pero clase de poquito... xenofobia de todos. Ya sé. Porque superamos eso en los episodios de Japón. Sí, te lo juro que no somos así, nomás se está portando mal hoy la Peus. No, se sintió la confianza. No, ya la conozco a la Peus, así que mira. Es más, yo hubiera hecho ese chiste si no lo hacía ella. Pero la verdad es que, volviendo como un poco a esto de cómo hacerme entender a un público nuevo, es primero la tarea. De hecho, esta semana me tocó dar un show para el aniversario de Guadalajara y gracias a la Tamara del pasado, yo tengo una libreta, no la tengo acá a la mano, pero tengo una libreta donde yo tengo mis primeros apuntes de lugares a los que tenía que ir, direcciones, números de teléfono, emisoras de radio, emisoras de televisión, medios de comunicación en general, castineras, y entre ellos encuentro un diccionario del español tapatío al español argentino Buenos Aires. Güey, donde yo misma, sí, no tiene muchas palabras, pero las que tiene era porque yo tenía que aprender. Para mí, por ejemplo, ok, al colectivo no se le dice colectivo, se le dice camión, al subte no se le dice subte, se le dice tren ligero, que son estupideces, pero que yo las necesitaba practicar, primero porque si soy actriz y me toca hacer un papel de mamá o amiga tapatía, no puedo llegar con mi acento tan quilmeño, entonces tengo que aprenderme ciertas palabras para también adaptarlas a mi vocabulario. Otra cosa que me pasó es que yo no quería que la gente supiera que era argentina, entonces yo fingía mi apellido, oiga, mi nombre, que soy Juan Carlos, ¿no? Fingía mucho mi acento de manera pésima, pero lo trataba de neutralizar para que mínimo no me pensaran como en Argentina y que me trataran mal según porque era argentina. Sí. Y después, cuando entendí también un poco como mi personaje que podía funcionar en el stand-up, ahí sí me fui al argentino para que sea una referencia para que la gente me ubicara. Y después yo, ya en mi vida privada, practicar y perfeccionarme para poder tomar cualquier papel. O sea, me ha tocado hacer publicidad para México, para el gobierno de México. Sí. Entonces, eso yo sé que cae muy mal para los actores y las actrices que son de Guadalajara, porque acá vivo, ¿no? Pero claro, entiendo este concepto de, hey,
¿cómo es posible que pongan a la extranjera a hacer este papel no sé, de Maynes, por ejemplo? Bueno, porque nadie quería estar en una publicidad de Maynes presidente. O sea, claro, pero mi papel ni siquiera era como, ay, vamos Maynes, porque si no hubiera dicho que no, porque no quiero que mi cara quede como pegada a algo tan político. Me tocaba ser como una chica que era de Vox y tenía que decir unas líneas que hablaban más como del debate, más, o sea, unas mujeres debatiendo en una clase de Vox. Entonces como que quedó más dibujadito y dije, buenísimo. O sea, no... Y la verdad es que quedó en el olvido, como la carrera de Maynes, del presidente. Pero... Saludos a la gente de Movimiento Ciudadano. ¡Saludos! ¡Saludos! Pero nada, o sea, como que soy muy consciente también de todo eso. Entonces, el hecho de vivir acá, después de haber vivido una pandemia también, yo hablo de la pandemia como un proceso de adaptación, como los niños en el kinder, que los dejan 20 minutos y se los regresan a la madre, se los dan 40 minutos, al día siguiente se los regresan al padre o a la familia. Pasan una hora, como que van haciendo la adaptación. Yo sentí la pandemia como una adaptación entre que soltaba un país y agarraba el otro. Porque como todos estábamos a través de una computadora, si yo estaba conectada con mis amigos y cada quien estaba en su casa, yo podría estar ahí a 2 cuadras o a 8.000 kilómetros, que era lo mismo. Entonces como que tenía una dinámica de poder hablar con ellos todos los días, pero yo salía de la computadora y me iba a la tienda y tenía que pedir todo en mexicano tapatío y tenía que comer comida tapatía o de Jalisco. Entonces, como que fue una adaptación que a mí me sirvió mucho en lo personal y que con el tiempo fui entendiendo también como qué colonias la gente critica o todos los estatus sociales que se manejan. Y eso siento que enriqueció muchísimo el lado de la comediante para que después salga todo lo que yo tenía que crear. O sea, es importante para mí que en un proceso creativo estar muy atento y muy atenta a meternos hacia adentro para que después se lleve algo adelante. Porque también lo que noto mucho en la escena de la comedia es que de repente los procesos son cortos. Es como, ay, escribí algo y ya lo saco. Sí. Y en realidad siento que eso se puede elaborar un poquito más en la intimidad y de verdad ser muy honesto, muy honesta, decir, estoy haciendo bien esto, o sea, estoy contando algo bien. Y después, también esto, o sea, la constancia siento que es lo que te hace o no ser actor, actriz, comediante, comedianta, enfermero, enfermera, o sea, por eso yo no me asumo como estandopera, yo me asumo como comediante. ¿Por qué? Hago improvisación teatral donde trabajo mucho la comedia. Obra de teatro que he hecho estos últimos tiempos es de comedia. Presento stand-up, o sea, tengo un estilo más inclinado hacia lo cómico. Sí. Me encanta el drama, por supuesto. Por eso, si ustedes van directamente a mi Instagram, se van a encontrar con actriz, improvisadora, comediante. O sea, ¿por qué? Para tener una carta de presentación, porque alguien se topa con mi Instagram para entender más o menos con qué se va a encontrar. Pero también es una forma para mí de vender mi trabajo. Entonces, para mí, volviendo un poco a la pregunta, después de tanto rollo, o sea, de tanta bla, 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 el proceso creativo de Argentina en México, primero pensando verdaderamente cómo vivo yo México, eso lo hago desde esa postura, no desde la postura de la mexicana, porque yo no soy mexicana, yo soy residente mexicana. Entonces, ¿cómo vivo yo mi vida como residente mexicana? Contar mi historia, mi punto de vista. Como siempre digo, yo entiendo que si algo no te gusta, en Argentina decimos, bueno, si no te gusta, volvete a tu país. O sea, como que es bastante cruel, pero yo lo que creo es que si algo no te gusta, estás en todo tu derecho a que no te guste. El punto es en qué lugar te toca, o sea, qué responsabilidad. Por ejemplo, si yo pago mis impuestos, estoy al día con el SAT, estoy facturando, o sea, yo estoy pasada de legal, la verdad, porque yo sé que estoy de visitante,
Pero por lo mismo, yo sé que me puedo quejar de qué cosas, del transporte público, por ejemplo, que no está bueno, porque lo uso todos los días y sé lo que pago y lo que me cuesta. Independientemente, si yo estuviera de turista, digo, tómate un Uber o tómate cualquier Didi, lo que tú quieras, tómate un taxi y si no te gusta, pues tenés 15 días para decir, me vuelvo a mi país y no estuvo bueno el viaje. O estuvo bárbaro, pero el taxi me cobró muy caro. Bueno, listo. Pero si yo estoy viviendo todos los días, pago mis impuestos, todo, me siento con el derecho de poder decir, hey, esto que no está bueno, pues si no estoy fingiendo demencia también. Y siento que es muy hipócrita de mi parte porque con la gente con la que convivo. Es decir, si yo no me voy a quejar del transporte público porque soy extranjera, se me hace muy culero para quienes están en el día a día, que también van a chambear como yo y que viene un extranjero y dice que todo está bonito y bueno, ahí es donde aparece también el lado de la centrificación, la gentrificación, de estar todos acá en el centro, porque también eso yo lo entiendo, por ejemplo, yo vivo a nada del centro de Guadalajara, tengo ese privilegio, pero también la casa en la que vivo no está al 100, o sea, como que también yo tengo que pensar en esos, como, ajá, sí, pero no, o sea, este espacio se ve que está bien perro, pero por acá hay una grieta, y digo, no sabes qué entonces, como que tenemos, siempre hago el chiste de blanca más no privilegiada. Sí, luego tú una vez me dijiste también, ahorita también con esto de lo del privilegio, que donde tú vivías en Quilmes está peor que donde estás viviendo sí. ahorita. Bueno, para comparar un poco, Quilmes es como un Tlajomulco. Pero Tlajomulco, que es muy grande, y Tlajomulco tiene lugares muy fresonas, y tiene lugares bien barrio. Y después también tenemos momentos, o sea, como en todas las clases sociales, tenemos la clase baja, baja trabajadora, media trabajadora, media privilegiada, bueno, y todo esto, ¿no? Pues ya no son tres, ya somos como 15 clases sociales, bueno, no podría asociar un barrio de Tlajomulco exactamente, pero del Quilmes que yo vivía no era el Fresa porque era inaccesible para mí. Podía yo llegar a tipo, si alguna amiguita que conocí, no sé, en teatro o en algún deporte loco que yo haya hecho, de conocer a alguna amiguita que de repente, ay, mira, y mi papá me hacía el chiste de, ay, qué cheta tu amiga, ¿no? Como este comentario de estás llegando a un lugar muy fresón, pero también me ha tocado de estar en el barrio, incluso cuando yo era maestra de primaria de teatro, daba clases en lo que sería la boca de las villas de emergencia, que es como conocido como, bueno, las más conocidas como la Villa 11-14, bueno, esa no, pero era otra, era la Villa Eucaliptos, creo que se le decía, eso que era, nada, había mucha precarización alrededor de la escuela, no en la escuela tenía un programa espectacular, donde las infancias y las juventudes iban 8 horas a la escuela y 4 horas eran de arte, Wow. de danza, de artes plásticas, educación física. O sea, yo estaba en una muy buena escuela, pública, por cierto, y a mí como maestra yo sabía que estaba protegida, o sea, que a mí me conocía el barrio y todo. Pero bueno, también donde yo vivía, como era un barrio residencial de gente trabajadora, sí, muchas veces me han querido asaltar con la bicicleta para quitarme la mochila de mi bici, o sea, como tenías que tener, más que nada los asaltos a mano armada con motos, que es los famosos motochorros que se conocen. Los ratones aquí. Exacto. Que entonces, sí, ese era el miedo que yo vivía en las calles de Quilmes, que creo que al día de hoy está mucho peor por la pobreza, por lo mismo. Pero crece el desempleo y crece la delincuencia, esto es un hecho. Entonces, cuando yo vivía era duro. Y acá mi miedo en México, Jalisco, es otro. O sea, es como de decir, bueno, no me van a robar porque no está a la hora del día el robo. Sí, claro que hay lugares que roban más y otros menos,
pero mi miedo pasa más por, no sé, ¿viste? No sabes si te levantan, ¿viste? Qué sé yo, no sé, que un día no estén mis amigos. Ese es otro, o sea, se transformaron muchas cosas y entre otras se transformaron los miedos. Oiga, oye, Tam, y una también pregunta para Dance y para Ome. Ahorita ya que empezamos a hablar un poquito también de la parte pues turbia, también del mismo proceso creativo que se adueña muchas veces de nosotros, ¿creen que muchas veces o sea, tenemos bueno, no tenemos, voy a quitarme esa pequeña muletilla, muchas veces sería no, bueno, todos, espérense. Existe, gracias. Existe un pensamiento a nivel cultural que es el artista generalmente tiene que llegar a un punto bajo de catarsis o una catarsis exponencial para que el arte pueda darse. O sea, porque generalmente es, ay, sí, la tristeza, el corazón roto, esto, o sea, nunca, es muy difícil encontrar o que alguien diga, yo estaba extasiada en este momento, era un momento de felicidad y salió una de las mejores obras que yo he tenido en general en la vida. Dance, Ome y Tamara, ¿han llegado a sentir eso dentro de sus propias ramas de arte? A ver, Dance. Me voy a apropiar de un argentinismo, a ver si me sale bien. Venga. Ni en pedo. No, mentira. Ni en pedo. Sí. Ni en pedo. O sea, no, yo creo que como dices, parece que hay como esa pues idea de que el artista ha sufrido o el artista con una catarsis. Yo estoy más convencido de que hay un proceso de disciplina, de que hay un proceso también, como decía Tam, un proceso, bueno, más bien, para mí funciona más la reflexión interna y el proceso interno para después procesarlo y hacerlo un cuento, hacerlo una minificción, que nada más esperar a que me llegue la inspiración, porque yo te puedo decir, las veces que he escrito inspirado, una o dos veces, y ya llevo escribiendo 20 años, o sea, sí. O sea, eso es más bien un asunto de eso. Inclusive te podría decir yo que una de mis, no quiero decir procesos, como de mis técnicas, siempre ha sido, el primer texto nace a medio cocer. O sea, siempre es de que saco el primer texto y a veces lo dejo reposando un día, 2 días, o si es mucha la premura, media hora y otra vez. Y ahora sí ya volver a intentarlo, ¿no? Pero es un proceso más para mí de disciplina. Que luego hago aquí un paréntesis, por eso fue tan refrescante y tan complicado quizá, retador, cierto taller de improvisación que tomé con Tamara, porque los procesos ahí eran de 15 segundos, o sea, no había tiempo para, oye, Tam. Estaba pensando en eso, de hecho. Sí. No era así de que, oye, Tam, te propongo este personaje y mañana vemos cómo sale, ¿no? No, Tamara de repente nos decía, vas a hacer un Terian que está saltando en una isla y se quedó sin cocos. Así, hazlo. Y nosotros así, ok, Simón. Claro, sí. De hecho, bueno, me gustaría igual también escuchar a Ome, porque ahora que hablabas de eso, Dance, también se me vino a la cabeza lo de la impro, pero hay algo que me hizo acordar a la actuación más que a la escritura. Pero bueno, también me interesa escuchar a Ome cómo lo vive él para no repetirme tampoco. Ya pasamos pues, los 10 minutos, Ome, ya puedes hablar de tus estupefacientes. Porque también eso sí es cierto, o sea, muchas veces creemos, o no creemos, o sea, la gente... Se tiene la idea de que el artista consume tabaco, es alcohólico o alcohólica, se droga, punto. Sí, puede ser, pero no los va a hacer creativos. Exactamente. Eso es ¿cómo se llama? Falla de carácter más que de creatividad. Claro, no, eso es anestesiarse. Y ya. Ome, continúa, por favor, ya te toca. Ay, mira, no, yo digo que sí se puede drogar y todo lo demás, pero no, depende mucho a qué le estás tirando. Me encantó cómo lo planteó Dance, de que sí, muchas veces la primera vez, así que lo planteas, sale una cosa, o sea, medias, ¿no?
todo texto, a menos de que seas así, tengas suerte o seas un genio, no va a salirte a la primera. Siempre tiene algo que cuidarse, siempre algo tiene que mejorarse, incluso cuando ya lo revisaron 2, 3, 4 personas. Dancy y yo participamos en una convocatoria junto con otras 2 amigas. Justo. E incluso justamente los teníamos que hacerlo como en 2 semanas, ¿no? Eran algo así. En 2 semanas tenemos que hacer ya las 5 minificciones y las sacamos y todo lo demás. Sin embargo, aunque la revisamos, digamos, yo hablo por mi cuenta, aunque yo la revisé, la revisaron los 3 pares de ojos allá, la volví a revisar, le encontré un detallito en el mero día de la presentación y fue de maldita sea, ¿por qué no nos fijamos en eso? Pero pues es que también estás así, que ahora entiendo, tú eres la del taller de improvisación, no sabía eso, se están uniendo los cabos. Pero lo que sí puedo mencionar es, no creo que se pueda hacer una obra de arte, y no lo digo yo, lo dicen muchos teóricos, sin responder a al contexto. Pienso yo que sí es necesario y se tiene que haber vivido. Yo creo que el hecho de que te haya pasado algo y digas voy a llegar a escribirlo, no es por quemar a un amigo, pero lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, subió su reflexión acerca de lo que estaba ocurriendo con lo de los camiones y la violencia que hubo el día de hoy aquí en Guadalajara. Subió su reflexión. Y dije, pues está bien, pero pues tal vez la estás haciendo en el momento y eso no tiene elemento literario. Podrá tener mucha cuestión filosófica, pero no le puedes meter narrativas estéticas y lo demás si no le has echado galleta, ¿no? Un texto, ya lo dijo Dan, se debe dejar reposar, debe dejar esto, sobre todo porque a veces la misma emoción hace que generes ciertas ideas incompletas o que van a estar pues a medias, ¿no? Pienso en Elena Garro, una de las escritoras favoritas de varias personas y que a mí me gusta mucho, pero no es mi favorita, que ella era excelente, sus obras de teatro preciosas, de pronto tiene un resentimiento con su esposo, escribe una novela donde habla mal de él y es de las peorcitas, porque tal cual no dejó solamente sacar la catarsis y no le metió todo en la reflexión que pudo haberle metido de forma estética. Pero qué interesante. Entonces, Tamara, necesitas decirnos antes de que se acabe el programa cuándo es tu siguiente show tu siguiente taller de impro, porque quiero meterme yo también, así que bueno, sigue tú. Voy a hacer porque antes de que termine Tamara para contarnos también lo que nos han contestado. Hay una cosa que tenemos en comedia o en el stand-up que decimos que está relacionado directamente con lo que acabas de decir, Ome, que es tragedia más tiempo igual a comedia. O sea, hay una cosa que es indispensable, que es, tú no puedes hablar, o un stand-upero no puede hablar de algo que todavía le duele o todavía está muy vigente. ¿Por qué? Porque lo va a notar la gente. O sea, lo va a notar la gente. Y la gente inmediatamente, como... O sea, tú vienes a hacer un acto, estás haciendo tu escritura, estás haciendo todo este proceso, y si, por ejemplo, hablas de una ruptura que te pasó hace 2 meses, pues obviamente la gente lo va a notar en tu lenguaje corporal, y eso es muy importante. O sea, aparte tienes que tener cuidado y tener el timing específico, sobre todo si son eventos sociales. O sea, si son eventos que pueden perjudicar la susceptibilidad de la gente. Es que creo que Ome lo dijo. El too soon. El too soon, exactamente. Creo que Ome y Tamara lo han dicho muy bien. O sea, es como si de repente hubiera un momento de extroyertar todas las cosas, como aventar la emoción, aventar la reflexión, pero no ha pasado por todos los mecanismos internos de reflexión, de digestión, de acomodarlo, de introspección. Y entonces ahí creo que cambia la cosa. Y además del stand-up, que por cierto es una de las cosas que me gustaba mucho como espectador, más o menos hacer como un cálculo, decir, esta persona está hablando como de esa extroyección, como que la idea le acaba de surgir y que otras personas tenían ya más digerido el tema. Creo que también se notan los textos, como bien dijo Ome con Elena Garro, y en los talleres de literatura es como bien obvio quién anda ahí de que vamos a tirar toda
y quien más bien ya trae el tema más digerido, más asimilado y hace una propuesta estética y o reflexiva desde su propio contexto. O tirarle la pedrada al compañero de taller, ¿eh? Eso también me pasaba mucho, que de pronto se tiraban pedradas mis alumnos y yo de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué te estás poniendo a decir eso? Ni siquiera lo convertiste en texto literario, es una pedrada directamente para la otra persona. Pues así fue como nos conocimos, ¿no, hombre? No es cierto. De hecho, sí, yo tirándote mierda como siempre, Sí. y tú me respondiste con una minificción y yo dije, a la madre, si pudo Así contra mí. que dijo, esta Hay que ser perra. amigos. Dab, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, es que, no, y ahí sí tengo muchas opiniones al respecto porque uno, por un lado, el tema del proceso creativo, el tema nostalgia o sentimientos, y otro con el tema del tiempo y dejar macerar, que para mí es como cualquier producto hasta comestible que tenemos que dejar. Si lo ponemos en el horno, tenemos que esperar a que baje la temperatura para probarlo. Si tenemos que hacer una masa, o sea, como que, bueno, suelo usar mucho las metáforas y más con la comida. Pero un poco como retomando el tema, empezando por el tema escritura / stand-up, siento que hay ahí algo que primero tiene que ver con que muchas personas que se acercan al stand-up, principalmente porque ha sido un boom en estos últimos 5 años, son personas que generalmente no se han dedicado al arte en general. Lo cual, eso tiene cosas muy buenas y muy negativas. Lo bueno es que hay gente que nunca en su vida se dedicaba al arte y ahora lo está haciendo. Y que están empezando a tener una cercanía con un hobby que puede ser creativo. Y depende que también le vaya para obtener una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si te empieza a ir muy bien, yo he notado muchas personas que son godín, que hoy se dedican a eso y que de repente sí se le está dando el hecho de, no, me voy a perfeccionar, a seguir escribiendo, que han tomado talleres conmigo incluso para perfeccionar su delivery en el escenario. Entonces, como que digo, bueno, hay una escucha de esto hay que hacerlo con responsabilidad. Pero también hay otra parte de las cuales las personas llegaron a decir algo, en un primer encuentro con el stand-up lo hicieron muy elaborado por el miedo al rechazo, les fue bien, hasta que en un punto ya de repente se olvidaron de ese trabajo que tenían que hacer en su casa, de ponerse a escribir, a tallerear y lo que sea, y que lo hacen por una cuestión de aprobación, de ya me quieren, ya voy a hacer lo que sea porque ya me están queriendo, y que ahí podemos ver como una decadencia en el transcurso del tiempo de a mí me encantaba tu rutina y ahora no me gusta. Que de hecho eso es, perdón por interrumpirte tan, pero que de hecho eso es muy importante y yo lo he notado mucho también muchos compañeros y compañeras estandoperos, es en el momento, la risa es algo que, o sea, generar risa, curiosamente genera poder en la gente y creo que ya tiene, o sea, este empoderamiento extraño de yo hago reír a la gente, a mí todo el mundo viene y me la deja guanga, ¿sabes? Claro, entonces, exacto. Hay que tener cuidado con eso. Exactamente, o sea, seguimos con lo mismo, o sea, tú sigues siendo una persona que tiene que sentarse a escribir, hacer una introspección de lo que quiere contar y saber cómo contarlo. O sea, no te da, o sea, de manera personal lo voy a decir, no te da poder ni prestigio el hecho de hacer reír a la gente. No, claro, no, y que además esto que hay temáticas que necesitan tiempo tal cual, pero hay gente que en lugar de, no sé, supongamos, de hacer reír, usa la comedia para contar una noticia, lo cual se me hace que está bueno para decir cómo podemos procesar este momento. El punto es que hay que también entender que tal vez el público, o no el 100% del público, está listo y preparado para recibir esa información en ese momento. De hecho, también pensar un poco desde qué lugar te atraviesa esa situación, porque también vos, no sé, podés tirarle mierda a algo, a alguien, pero también eso cómo te ve reflejado, porque por ejemplo, yo le puedo tirar mierda a mi jefe o a mi jefa si lo quisiera, por decirte, pero eso me hace ver peor a mí, entonces yo prefiero ser la primera en levantar la mano y decir, bueno, es que yo soy su empleada, o sea, ahí es donde para mí tiene más sentido y que aparezca cierta reflexión. Eso por un lado, y más con el tema de la escritura, sí creo que, por ejemplo, hay cosas que tenemos que sentarnos a escribirlas. Yo siempre hablo de primero vomitar todas las ideas y que después poder sentarme y desarrollarlo. Yo, de hecho, tengo un grupo conmigo misma donde me digo, tenemos que hacer un chiste de esto o tenemos que escribir sobre esto.
¿Para qué? Para tener una lista de opciones, para que cuando no haya inspiración ya esté el contenido listo. De hecho, cuando doy clases de actuación, y ahora me voy para la parte actoral, que es muy distinta para mí a la parte de escritura de stand-up, por lo menos. A mí me pasa que yo lo que le digo a los alumnos, porque a mí me funcionó, que tienen que tener en su cuaderno una lista de observaciones. Por ejemplo, observen cómo camina alguien en la calle random que te llame la atención, por ejemplo, una vendedora o un vendedor ambulante, supongamos, cómo se desplaza en el camión. Si es una persona que canta en el camión, cómo lo hace. Observar gente que esté sentada, obviamente con mucho respeto, no en modo acosadora, pues, pero de poder observar como, ajá, está sentado, pero ¿qué está esperando? ¿Qué creen que está esperando? Y entonces esa lista de observaciones después les sirve para hacer un personaje. En lo personal, mi proceso creativo como actriz es muy distinto a la que escribe, porque la que escribe se está sentando porque tiene un compromiso, porque tal vez quiere sacarse algo de encima. Y después, si la idea me gustó, yo la empiezo a pulir y si no, la dejo ahí. Entonces, como que no es como que digo, ay, hay que hablar de esto y ya lo estoy publicando. ¿Por qué no? Porque por lo menos yo no lo quiero trabajar de esa manera porque sé que voy a interferir todas mis emociones. Mucha gente también, de repente sí pasa esto de que el tema de la emoción te puede jugar en contra pensando que lo que acabas de escribir está espectacular. Y en realidad es tu emoción la que responde a, ay, qué bonito lo que estoy diciendo y es una cosa que es horrenda. Yo tomé un curso de escritura y decía como, escriban 200 palabras primero. Y entonces, en cortito, pero escribí 600 palabras. Y yo me sentía como, ay, qué chido, escribí 600 palabras. Y dice, no, el reto es hacerlo en 80 palabras. O sea, ahí tenés que dejar tu ego de lado, porque claro, cuanto más verborragia, como que el ego se te sube de que, ay, sí, hice un montón. Y en realidad el verdadero desafío es con poco transmitir mucho, que eso también se aplica en la actuación, menos es más. Y algo que le digo mucho a mis alumnos es, Dios está en los detalles. Entonces lo creativo, para mí, está en el poder de observación, que podamos compartir al público tal vez algo que antes no lo veían y que lo pueden ver. ¿Y cómo hago yo un personaje? Como a mí me puede llegar un guión y me dicen, mira, este es tu personaje, analízalo. Pero el análisis no solo está hecho desde un lado intelectual, también está hecho desde un lado creativo. ¿Dónde voy a encontrar a este personaje? Y bueno, la forma en la que pienso se parece un poco a mi prima. Ok, vuelvo a la experiencia personal, o sea, cosas que conozco, porque no podemos abordar cosas que no conocemos. Y muchos actores lo que hacen es, si les toca ser, no sé, un delincuente, y nunca en su vida estuvieron cerca de la delincuencia, ni tuvieron familiares delincuentes, ni no tienen ninguna fuente. Por eso se meten, que es el famoso actor del método, que para mí el método es el peor método de todos, como actor y actriz, pero que se meten a vivir esa vida o que se van a, no sé, a lugares donde pudieran encontrarse con personas que les pudieran explicar sobre, no sé, la prostitución. Entonces, hay cosas que a veces siento yo que no es necesario meterte de lleno a vivir la vida de esa persona, pero que puedas hacer un análisis y que puedas investigar a través de entrevistas. O sea, ahora tenemos muchas herramientas como actores para poder abordar cualquier oficio sin necesidad de meterte directamente en el oficio. Hay oficios que digas, bueno, tengo que hacer un ferretero o una ferretera. Bueno, me voy a la ferretería de la vuelta de mi casa porque no corro peligro primeramente. Y bueno, puedo hacer una investigación. Puedo trabajar 1 hora con esa persona y hacerle el paro para que me explique cómo hacerlo. Claro, pero no es lo ideal. Entonces, mis procesos creativos como actriz se hacen desde las posturas, desde cómo piso, o sea, si tengo tacones, si no tengo tacones, qué energía tiene, dónde está la energía del personaje, está en el pecho, está en la cadera, está en un brazo, cómo mira, cómo respira, cómo observa. Eso es técnica, no es inspiración. Sí, claro. De hecho, ahorita que o sea, que los escuché a los tres, yo me dedico a la parte audiovisual. Sí he escrito, obviamente, para stand-up, pero yo vivo el proceso creativo de diferente manera. No es lo mismo estar haciendo una sesión de fotos y sí pensarle y decir, ok, necesito que refleje esto, los colores, necesito que la persona sea de tal manera, con la tez blanca, con tez morena,
¿qué voy a querer reflejar a través de todo lo que estoy haciendo? Pero mi parte como, más bien la parte en la que, de la fotografía que a mí me gusta más es la parte documental. Yo tengo una sola oportunidad. Si estamos hablando de un evento, por ejemplo, del que te estoy tomando, como la vez que te tomé las fotos a ti, Tam, que yo le tomé las fotos directamente a mi bardo. A su bardo, le tomé las fotos en bardo. No hubiera dicho lo mismo mi foto, o sea, Claro. dicho lo mismo mi foto si lo hubiera tomado en vez de frente de este lado. Y es lo mismo Claro. con la foto documental. O sea, yo tengo el peligro, corro el peligro de no tomar la fotografía y al mismo tiempo, o sea, sí tomarla como quería, pero decir otra cosa. Porque no es lo mismo si estamos hablando de una revuelta o de algún tipo de protesta, que yo tome la foto directamente del ángulo donde está la persona, o sea, de abajo hacia arriba, que está viendo al policía, que estás viendo directamente en esa foto, opresión. Claro. No es lo mismo si yo la tomo del ángulo del policía viendo hacia abajo, o sea, son procesos que al final de cuentas nos unen a los cuatro de diferentes maneras, cada quien con su disciplina y cada quien con lo que quiere proyectar directamente, pero al final de cuentas son este tipo de experiencias y este tipo de arte el que nos une pues como un complemento, porque al final de cuentas todos estamos reflejando algo que viene desde adentro. Sí, y creo que lo que une a todas las disciplinas, y eso lo confirmo todos los días en mi chamba, arte de todas las disciplinas, insisto, es el encuentro con el otro, con la otra, con el otro. O sea, eso es lo que siempre... o sea, sin encuentro no hay arte, me explico, porque sería súper individual, aunque seas una persona que pinta en su casa, después lo va a exponer y sabrá el espectador o la persona que está observando esa pintura si entendió el concepto o te trae otra cosa, ¿no? Que he tenido opciones, o sea, he tenido la oportunidad de preguntarle a muchos artistas, ¿el público entendió lo que compartiste? O porque también como actriz a mí me pasa que se imaginaron una vida de mi personaje que yo ni me había imaginado, me sumaron ideas, me sumaron, incluso pasa con el stand-up también, ni sería con la improvisación, pero con el stand-up de que muchos chistes se terminan en escena o arriba del escenario. Sí, claro. Porque hubo una réplica de alguien que te hizo pensar, claro, te tengo que responder esto y esto se cierra. De hecho, de las rutinas que yo más disfruto de mi set, se hizo en vivo. Yo lo hice en vivo, yo no lo había escrito y me bajé y me lo puse a escribir porque si no me lo iba a perder y justo pasó por una experiencia que fue compartida, fue colectiva y para mí por eso creo que es una de las mejores porque funcionó por cómo se desarrolló ese día y creo que el proceso de improvisación, que depende mucho en qué disciplina estés, no es lo mismo improvisar siendo música, porque ya estás dominando la disciplina. Técnica. Exacto. En la actuación no estás dominando la disciplina y por eso se improvisa, porque lo que estás puliendo de tu instrumento, que es tu cuerpo y tu voz, si estamos hablando, siempre hago la misma aclaración, estamos hablando de si eres no vidente, bueno, estás puliendo la voz, si eres sordo, estás puliendo la expresividad corporal, pero en el caso de lo tradicional, cuando se combina cuerpo-voz, lo que sucede es que el público te va a decir también para dónde tenés que ir y en la improvisación es inmediato porque, insisto, es colectivo. Entonces, de alguna manera se te empieza a mostrar un poquito el camino para dónde ir, pero tenemos que tener esta base. ¿Cuál es la base de la improvisación teatral? En el caso de esa disciplina, tus experiencias personales. Sí, claro. La forma que te vinculaste o que no te gustaría que te vincules, tanto familiar como amistoso, como románticamente. O sea, entonces ahí lo que sucede en la improvisación o en la actuación es que van a salir las pequeñas red flag o las verdes también, de qué manera tú piensas o te vinculas, porque a veces tus personajes hablan más de quién eres que el personaje, ahí tracas, te quieres morir. Yo tengo algo que decir sobre eso, Tam. Tengo algo que decir, pero tú primero. No habíamos platicado de esto porque no había salido el tema,
pero justo una de las cosas como más fuertes, potentes y duraderas que tuve de tu curso de improvisación fue justo darme esa como zambullida adentro de mí mismo. Como bien dijiste, muchos de mis personajes que hice durante la improvisación tenían ciertas características que luego me di cuenta que era como bien lo mencionas, formas de vincularme con la gente o con el entorno. Claro. Y fue así de que, no mames, o sea, fue para mí, esto no me está gustando nada y fue como, o sea, tuve que hacer. Entonces, me acuerdo un día que de hecho te dimos radio a tu casa, bueno, Pau iba manejando, después de la impro, que fue cuando me di cuenta que yo iba así. O sea, platicando y yo nomás así. ¿Estás seguro que fue después de la impro o fue la vez que hicimos el show del 2 de noviembre? Pues fue después de la impro, fue de la impro y luego fueron al show. De hecho, se van a acordar que íbamos caminando y encontramos un pato. Encontramos un pato dentro de una cochera. Sí. ¿Un pato en una cochera? Sí. Es que después de ahí fuimos a la vuelta, estaba como a la vuelta, ¿no? Ajá. No me acuerdo. Y quedamos caminando y fue de, ¡ay, un pato! Sí. Pero esa fue la vez que no me acuerdo. O sea, es que fue justo para mi semana de cumpleaños, me acuerdo. Fue por esta fecha, de hecho. Sí, es cierto. Fue el primer open mic que hicimos en Volver. En Volver. Ajá, Volver, sí, ya me acuerdo, sí es cierto. No, y ¿sabes qué también pasa? Porque, y esto que tú dices, me lo comentó también gente del taller que me dijo, estoy un poco asustado, o sea, como que sí, de repente, como que, sí, ¿qué he hecho, no? Pero, claro, como que había gente que domina muy bien lo que hace, pero cuando se encuentra con la improvisación queda totalmente como, no, o sea, yo tengo una queja. Venga. Yo tengo una queja. Avisa cuando van a ir los exes de tus alumnos. No. Avisa, Dios mío, avisa. Porque sale Pau al escenario, pero sale al escenario. Y yo así. No, y del otro lado igual, avisa que y yo... El pedo no fue contigo, güey. No, y eso también habla también de mí, de mi distracción constante y de... Estabas en otro pedo también. No, totalmente, pero bueno. Además fue bueno, fue prueba de fuego. Fue mi prueba de fuego para improvisar, güey. Esa fue la mía. Oigan, quiero hacerles un comentario. Venga. Ahorita que estamos haciendo todo esto, yo me acuerdo, obviamente todos aquí en este cuadrito bonito, en este encuadre, hemos sentido alguna vez que, pues, ¿para qué lo hago? ¿Qué hago? ¿Para qué lo hago? O sea, ¿por qué? Y yo me acuerdo un comentario que me hizo una vez era mi coordinadora en uno de los trabajos que tuve en el TEC de Monterrey, y me dijo, pues es que si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Wow. Mucha responsabilidad. Sí, pero al final de cuentas yo no puedo hacer las cosas que Tamara hace como Tamara. Claro. Yo no puedo hacer las cosas que hace mi hermano como mi hermano. Yo no puedo ni de pedo hacer las cosas que hace como Ome. O sea, son cosas que dices, ¿por qué pones esa cara, Ome Galindo? Pues es que es posible que sí haga ciertas cosas que yo hago como yo lo hago, pero bueno. Lo foto no se hereda. Lo foto no se hereda. Se improvisa. No sé. Se improvisa. Gran clase la que hicimos aquella vez. Apropiación cultural ese día fue bárbaro. ¿Cómo hacer lo del otro? No. Espera, ¿eso significa que Dance ha actuado como gay? No. No. A ella le dijeron, acuérdate que le dijeron J mal vestida. Ajá, pero en fin. Ese no es el punto. Eso te lo contamos fuera de cámara. Sí, eso se contó fuera de cámara, pero quería mencionar algo, justamente, que me estoy enfrentando ahorita de lo que yo hice y lo que ahora me están haciendo. Yo soy crítico literario, me dedico también a revisar algunas de las cosas, etcétera, y un libro que me llegó de minificción, dije, qué horrible libro, se le nota que es un viejo miado, todo misógino, todo esto, todo lo otro, y que está mal hecho porque tiene unos discursos bien retrógrados. O sea, ¿que le tallaste el temacho o qué?
No, bueno, el Temach, si no fuera el Temach y fuera una persona diferente. Pero yo dije, güey, está muy triste tener que estar leyendo esto. Y dije, ¿sabes qué? No vuelvo a leer a esta persona. Claro. Pero pues en ese momento yo leí esos discursos y resulta que alguien me acaba de hacer un ensayo acerca de mi obra. O sea, alguien habla por fin acerca de uno de mis libros y yo de pronto empiezo a ver y, bueno, sí se nota que me entiende la persona cómo pienso y dije, ah, cabrón, ¿a poco yo dije eso? Ah, cabrón, ¿en qué momento? Ah, cabrón, ¿a poco soy tan listo? No mames, yo no sabía que podía pensar esas cosas en un libro. Y se nota, como lo que decía Tamara, de que de pronto hay ciertos discursos que dices, le pegué a tal cosa, le pegué en tal parte, siendo que no era mi intención, pero es que cada uno carga con sus propias emociones, cada uno recibe lo que debe de recibir en ciertos momentos del arte, ¿no? El arte, al final de cuentas, debe de golpear la parte estética, la parte sensible del alma, y no sabes qué partes tienes lastimaditas. A lo mejor iba para la comedia, pero la persona estaba llevando un duelo en ese momento, quién sabe qué, y esa situación va a hacer que te odien o lo que quieras. O sea, está bien cabrón todo lo que es saber qué sí y qué no estás haciendo y qué cosas te van a leer. Yo sigo maravillado de decir, oye, ¿a poco era tan listo cuando escribí ese libro? No manches, no me la creo. Yo... O sea, me están viendo muy optimistamente, pero bueno. Sí, y de hecho también pasa mucho también en la foto que muchas veces está como, nada más está está plasmado un momento, pero es como tú dices, hombre, yo siempre les he dicho, tú puedes saber si el fotógrafo estaba enamorado, si estaba triste, si estaba nostálgico, o sea, tú puedes saber por cómo editó incluso la fotografía, y es exactamente lo mismo. Y me pasa también como a ti, me pasó también como a ti. Mucha gente puede revisar las fotos y decir, es que, güey, están bien chidas, están bien, neta, te pasaste de lanza, están bien perras, y tú dices, ay, ¿a poco sí? ¿A poco sí? Ay, tan bonito hablan de mí. Dice, perfectamente lo mismo, exactamente lo mismo. Fíjense que me hicieron recordar un momento de mi vida cuando decidí meterme a escribir, a mi primer taller de literatura, y le dije a un amigo que sí que se quería meter conmigo también para empezar. Él lee mucho y como que siempre le llamó la cuestión. Y recuerdo que cuando estábamos ya a punto de inscribirnos, cosa que yo sí hice y él no hizo, él dijo, ¿sabes qué? No, yo no quiero. Y le dije, ¿por qué no? Me dice, porque la gente me va a leer y va a saber quién soy. Oh, la verga. Ajá. Y yo me acuerdo que dije, pues sí da miedo, pero ¿de qué otra manera lo vas a hacer? Y si dices, bueno, si te escachan en un discurso extraño o un discurso que está, digamos, pues que refleja lo que eres y no te gusta, funable. Pues para mí es, pues deja todo lo funable. Para mí, si te cachan un discurso que está ahí, que es tuyo y que no te gusta, es la oportunidad de dar marcha atrás. Exacto. Y decir, ¿sabes qué? En la vida cotidiana tengo que cambiar esto que no me está gustando de mí mismo. Sí, a mí me pasó con la actuación. Pero era muy chica, estamos hablando 15 años, y como que también toda mi vida, fuera tal vez de mi núcleo familiar, porque me daba mucha vergüenza, o sea, a pesar de que siempre fui muy parlanchina, sí era muy vergonzosa, pero en mis lugares seguros siempre fui súper parlanchina, súper, y entonces recuerdo que en mis primeras clases de actuación yo me la pasaba hablando como contando lo que iba a pasar, porque uno quería yo tener todo bajo control en la historia, yo quería que se haga la idea que según yo tenía en mi cabeza, iba a ser la mejor opción. En el encuentro me doy cuenta que no, que cuando me das una opción y la puedo nutrir y te doy lo que pienso y tú lo nutres, es mucho más interesante. Entonces yo ahí noté eso, primero que era muy controladora, o sea que sí me necesitaba que todo tenga un orden. La otra es la cantidad de eso, de dejar de usar tanto la palabra y poder usar más el cuerpo, y usar más el cuerpo hizo que yo también escuchara mucho más, hasta incluso cómo pongo el cuerpo, o sea, si tengo los hombros hacia adelante, si los tengo hacia atrás, eso fue como muy increíble. A mí algo que me pasa es que justo
puedes decir algo en cuestión de la construcción social que has tenido durante muchos años, que lo ves naturalizado y normalizado. Pasa mucho en la psicología cuando, digo, no soy psicóloga, pero me tocó estudiarlo un poco desde la actuación, que muchas cosas que, por ejemplo, quienes tienen hijos dicen, yo eso no se lo enseñé. No, pero no lo dejaste demostrar todos los días. O sea, esto de haz lo que digo y no lo que hago, bueno, entonces nos vamos a ver reflejados. A mí me pasa que yo siento que si me ponen al lado de mi madre, yo no me veo igual a ella. Pero si estoy lejos, la gente puede identificar tranquilamente que tengo muchos aspectos de mi mamá y de mi papá, o sea, muy mezclado. Entonces, es evidente de que si estamos juntos se dan cuenta de la diferencia, pero yo afuera puedo ser muy parecida a ellos por cuestiones de valores, de energía, incluso del ritmo para hablar, del ritmo para compartir las cosas. Entonces, ahí está como el lado medio inconsciente que aparece en el arte. Pero también hay algo que para mí, que es algo que quería mencionar hace un ratito y se me olvidó. A mí me pasó que yo fui a ver una obra de teatro. No es la primera vez que me pasa, pero hace muy poquito tiempo voy a ver una obra de teatro. Y entonces me pasa que yo tengo primero, recibo la entrevista de la persona y me pasan la sinopsis de la obra. Y la sinopsis yo no la entendía. Como que decía, ¿pero de qué trata? ¿Quiénes son? ¿De qué trata la obra? Y no lo entendía. Entonces dije, no pasa nada. Cuando llegue a la entrevista a la persona, le pregunto de qué trata para que me lo explique. Llega la entrevista y seguía yo sin entenderle la obra. Pero dije, bueno, o sea, la entrevista fue difícil. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, pero ¿con qué se va a encontrar el público? ¿Con qué tipo de obra? ¿Se va a encontrar con una comedia, con un drama, con algo tangible, con algo? Y la entrevista iba mucho va a ser una experiencia de muchas emociones. Y yo dije, claro, por eso no estoy entendiendo ni madres. Cuando voy a ver la obra, me fui sin entender nada. ¿Por qué? Primero porque fue un proceso emocional de la persona donde lo hizo con más personas que estaban, ay, también tiene su güero, ay, precioso, ay, yo también tengo mi güerito por ahí, pero bueno. El Abraxas es el que nos dice cuando tenemos que dar corte, pero tú continúa. No, pero justo es eso, que se hizo desde un proceso tan emocional, que usaron todo como incluso, ni siquiera fueron a lo concreto, era todo como con todo visual y no sé qué, pero jamás me hicieron reflexionar a mí acerca de esa emoción. Yo me fui así. Y eso fue todo, porque eso era lo que transmitían, dudas. Y eso era lo que tenía ese elenco, dudas y más dudas, y quisieron cotizar una emoción. Porque son grupos que en lugar de decir, hacemos esto porque somos profesionales, hacemos esto porque lo hacemos con amor. Chido, pero el amor no te va a pagar la renta, no te va a dar de comer. No te va a dar de comer. Entonces, no lo haces por amor. El amor es el motorcito para que te levantes todos los días a entrenar, a escribir, a tener herramientas, a pulir, a conversar, para que cuando te quieras arrepentir de lo que estás haciendo, sale el amor a lo que haces y dices, no, bueno, esto es parte del proceso, continúo, pero lo que te va a dar para mí una profesionalización es una disciplina con o sin inspiración, y la experiencia misma después te lo va dando. Ay, por favor. Hable, por favor, no los quería dejar callados. Pues vamos cerrando este programa tan interesante porque podríamos seguir platicando un poco más, pero la realidad es que pues también tenemos que seguir también haciendo nuestras cosas creativas. No, exactamente. Bueno, Tamara, te agradezco mucho que hayas accedido a esta pequeña invitación para platicar con estos tres ñoños de un poco, hola, soy ñoño número 1, número 2 y número 3. Número 4. Un diccionario del español mexicano al español argentino, o sea, no hay ñoño de eso, no se puede, me parece. Pero ñoño es lo mismo en Argentina, ¿no? Sí. Ah, yo dije, no voy a decir una cosa que no esté diciendo. No. Por culpa del Chavo del 8 significa lo mismo. Ah, ¿sí? Claro, el Chavo del 8 une naciones de maneras rarísimas. Sí, estás tan japonés, hazme el favor.
Pero bueno, ese no es Quiero el punto, mencionar ¿vale? algo rápido. Claro. Tamara, toda esa experiencia que viviste tú aquí en Guadalajara, a mí me tocó vivirla en Buenos Aires y me tocó vivirla en La Plata. También ¡Ay, le somos! investigué para saber que yo no quería estar en Buenos Aires la segunda vez, que quería estar en La Plata, porque Muy bien. dije, es una ciudad tan cuadrada como mi pensamiento, y de hecho pasaba por Quilmes cada que iba en el tren hacia allá, así que todo eso de fingir ser una persona para que no te vean raro, al llegar a decir tener que hacer una pronunciación en argentino, todo chueco, para que no te vieran raro y que te dijeran que eran tantos pesos. Es algo bien bonito de hacer un personaje, así que créeme, tal vez tú y yo tuvimos es mi venganza en tu venganza, no entiendo bien qué fue primero, pero sí es algo muy, tal vez muy latino, pero en fin, quería mencionar eso, para que digas, hermana no está sola, pero, Gracias. Hermana pero sí, Tamara. yo viví lo mismo allá en La Plata. Ay, saludos a Tamara, la gente de La Plata, que yo quiero decir algo. La Plata es una ciudad espectacular, es una ciudad que fue planificada, por eso es la ciudad de las diagonales. Vayan al mapa Ay, de hermoso. Buenos Aires, pongan La Plata y véanlo con sus propios ojos. Y además es una ciudad súper cultural. No, La Plata, yo con mi familia nos íbamos a pasear a La Plata. Era como, en vez de irnos qué al obelisco, nos chido. íbamos a La Plata, a ese nivel. Qué Sí, es buenísimo, lindo, qué muy lindo. chido. Engordé 5 kilos en La Plata. Ándale, y ves que comemos mucha arena. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, oigan, este fue nuestro episodio número 19, si no me equivoco, sí, 19, fue el episodio número 19, un episodio que nos concierne a todos, a todas y a todes, sobre todo las personas que estamos dedicadas a algún rama del arte, en este caso Tamara, la actuación, que es lo que más quiere y desea seguir adelante, Dance y Ome, que son nuestros escritores favoritos, yo que me dedico a la parte de la fotografía. Ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como escuchoborroso.podcast. Estamos en Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. Entonces hay que seguir compartiendo este video para que sigamos teniendo más likes y más vistas y ahora sí ya nos empiecen a picar la cresta a los 10 minutos de no decir groserías para empezar a monetizar un poquito más. ¿Qué te dije sobre esas pausas dramáticas? Nada. Sí, Que no se bro. empiecen a picar la cresta. La cresta. Ay, a mí me pueden encontrar como Peus.can en mis redes sociales. Antes, Tamara, ¿dónde vas a dar tu siguiente curso de Sí, improvisación? sí es ¿Dónde te cierto. podemos seguir además de @Tamara? Ustedes le pueden picar al Hasta cambié de Instagram. color. Ay, hombre, te sacó lo hetero. Ustedes búsquenme como Tamara Malando en Instagram, ahí comparto toda la información. Actualmente estoy dando clases en una escuela de actuación, pero próximamente voy a sumar más cursos para mayo, entonces ahí para que estén al pendiente. Pero bueno, la verdad es que como estoy con mucha chamba últimamente, no he puesto todavía lugar ni día para improvisación, pero sí tengo ganas de hacer otro encuentro. Así que, no se crean, sí tengo fecha. Hablen, ahorita les digo la fecha, tengo la primera fecha, primer miércoles de marzo tengo mi primera clase, por lo menos de este año, de improvisación. Que sería 4 de marzo, ¿no? 4 de marzo, sí. Miércoles 4 de marzo específicamente. Sí. Igual de todas maneras, dime. A confirmar si es ese o es el que, según yo, sí es el primerísimo de marzo. Igual ahí les vamos a estar compartiré información. Sí. Tamara va a estar publicando directamente sus redes sociales y nosotros lo vamos a poner aquí en la parte de abajo para que estén pendientes a los que les interese meterse a este curso de improvisación. Yo ya tomé 3 con ella, sigo valiendo madre, no es cierto. La peora de verdad, si tienen exes en común, por favor, no vayan a sus shows porque van a aparecer y va a ser la prueba final.
Entonces, a mí, mándenla. Esa es la prueba. Si ustedes tienen un ex, yo rápido le contacto a la persona para que vaya al show. No sé cómo lo logro, pero lo logro, Se chicos. logró. A mí me pueden encontrar como peus.cano, a Tamara, @Tamara Malano. Hace rato no veo a mi ex, deja voy a una clase de improvisación. No, ya, No. Dance. Yo estoy como @dance_cano en Instagram. Y yo soy @omegalindo, escritor en casi todas las redes sociales. Entonces, este fue Escucho Borroso, su podcast. Y recuerden, si no lo hacen ustedes, nadie más lo va a hacer. Nos vemos. Chao. Chao. Escucho Borroso, el podcast donde todo tiene algo que contar.